1440. Transmitidos en Montecito 59, Colonia Nápoles, código postal 03810, en Ciudad de México, con 25,000 watts de potencia efectiva radiada. Somos una emisora de Grupo 7. Ya son las 8 en punto. Bienvenido a este espacio donde el alma encuentra descanso, donde las heridas sanan y las cadenas se rompen. Esto es Sanando Heridas, se rompen cadenas. Un tiempo diseñado para ti, para restaurar tu corazón, renovar tu fe y recordarte que no estás solo. Desde Red Ministerios Internacionales, la Shekinah, llega a estos micrófonos tus hermanos y pastores David González y Belén González. Quédate con nosotros porque hoy Dios tiene una palabra para tu vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Les saludamos, nos da mucho gusto poder nuevamente estar detrás de sus hogares a través de Sanando Heridas, se rompen cadenas. Y pues bueno, les invitamos a que compartan este enlace, los que nos están viendo por Facebook, los que nos escuchan a través de la radio 1440. También les invitamos a que si usted quiere saludarnos, enviarnos algún comentario, alguna petición de oración, puede hacerlo también a la línea telefónica, que en un momento le daremos el número. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de el miedo. Y pues seguimos hablando de estas heridas que muchas veces traemos cada uno de nosotros y que es importante que sean sanadas. Y hoy tenemos una invitada especial que nos da mucho gusto poder saludar. Y nos acompaña hoy Abby González. Abby, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí la verdad, con un poco de nervios, pero bien, gracias a Dios. Abby es parte del ministerio, de Ministerios Internacionales, la Shekinah. Ella está pues prácticamente trabajando en la iglesia de Shekinah que está en Santa Rosa con el pastor David González. Así es que, pastor, ¿cómo está usted? Pues gracias a Dios, ya bien. Amados hermanos, les saludamos en el amor del Señor y bueno, ya listos para dar inicio a este programa en la cual podemos entender lo que el propósito de Dios tiene para poder en la sanidad interior de la persona. Y bueno, a Dios gracias porque ya estamos aquí listos. Adelante, pastor. Y bueno, estamos ahorita ya compartiendo el enlace. Les decíamos, algunos de ustedes ya los vemos que están por ahí conectados. Un abrazo muy fuerte a todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, pues damos inicio a este tema que es el miedo. Si usted tiene alguna pregunta en relación a esto, de verdad, escríbanos. Vamos a hablar sobre esta parte de que muchas veces nosotros identificamos el miedo solamente como una emoción que nosotros tenemos. Sin embargo, el miedo puede llegar a atraer y acarrear muchas otras cosas, ¿no? Dentro del miedo que nosotros podemos identificarlo, podemos ver como una emoción básica que cada uno de nosotros tenemos, pero que este sentimiento puede convertirse en algo difícil y que a veces no sabemos cómo canalizarlo o cómo llevarlo, cómo poder quizás hasta definirlo, ¿no? Yo creo que si nos preguntaran ahorita, ¿a qué le tienes miedo? Algunos de nosotros podríamos referir tal vez no cosas a las que le tenemos miedo, sino cosas a las que le tenemos fobia, que ese es un miedo todavía más excesivo. El pastor ahorita nos va a hablar un poquito acerca de dos tipos de miedo, cómo a veces se enfoca el miedo, pero a lo largo de este programa pues vamos a ir hablando de varias derivaciones de muchas cosas que se desencadenan cuando nosotros sentimos miedo. Hemos escuchado esta parte de la palabra del Señor cuando el Señor refiere en varios versículos y nos dice, no temas. Y creo que tenemos muchos versículos en la Escritura que son imperativos, ¿no? El Señor nos da esa indicación, esa orden de decir, no temas, ¿no? Más que te invito, te sugiero que no tengas miedo, es no temas. Pero hablando acerca de esto, pastor, ¿podría usted comentarnos, hablarnos estas dos, si tuviéramos que definir en dos áreas, ¿no? Tuviéramos que poner en dos partes el miedo, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, principalmente, nuevamente les bendecimos, les saludamos, amados hermanos y pastoras, en este momento poder decir, dentro de todo ello, podemos clasificar lo que el miedo es una de las armas más usadas por el enemigo.
¿sí? Para venir y para paralizar la vida espiritual, tanto emocional, aún ministerial de la persona. Pero cuando hablamos de una manera entender qué es el miedo, podemos hablar del miedo precisamente donde hablamos de tal manera, es un miedo preventivo, vamos a hablarlo así de esta manera, y este es el que protege del peligro, pero este miedo, vamos a decirlo, viene en una reacción emocional, tanto espiritual, ante una amenaza real o imaginaria, ¿sí? Pero también tenemos otra parte, otro punto que queremos tratar, que es el miedo enfermizo. Y dentro de lo que solamente voy a dar alguna definición, lo que es el miedo precisamente preventivo, de tal manera para poder entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Y dentro de todo esto, bueno, decimos el miedo preventivo es un miedo, vamos a decirlo de esta manera, es una reacción natural, lo hablamos así, dada por Dios para protegernos del peligro y ayudarnos para poder actuar con prudencia. Creo que de estas características, de este miedo preventivo, miedo sano, vamos a hablarlo también de esta manera, nos puede proteger de riesgos reales, ¿sí? Y creo que la importancia es tener cuidado. Uno de los ejemplos es poder decir, tener cuidado al conducir. Entonces ya voy a tener mucho cuidado, alejarme de una situación peligrosa. Otro de los ejemplos que podemos manejar, pastoras, y de esta manera es proteger a la familia de un riesgo, ¿sí? Hay muchas áreas de que queremos proteger a la familia, aún también poder tener esta forma importante. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, aquí es cuando estamos diciendo, hay un miedo que es preventivo de tal manera, sí, que lo podemos manejar de esta manera, que no es un miedo agresivo, no es un miedo como el segundo miedo que vamos a hablar, el miedo enfermizo, ¿sí? En el libro de Proverbios dice de esta manera, 22:3, y dice, el avisado ve el mal y se esconde. De la misma manera, también decíamos, también existe la palabra temor, pero que muchas veces no queremos que se confunda, ¿sí? Porque es diferente. Porque es muy diferente, claro. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero no es tanto el miedo, no podemos canalizarlo como temor. Como temor. Sí, temor a Dios. Ahora, cuando vemos el miedo enfermizo, aquí es un temor descontrolado que siempre va a dominar. Aquí es donde vamos a entrar. El alma de la persona. Recordemos que hablamos que el alma puede ser herida y es donde actúa y llegan las heridas al alma y ahí se establece todo el robo que el enemigo quiere hacer. Esto viene a robar la paz, limita la vida espiritual, emocional y aún personal. Y el miedo enfermizo generalmente nace de heridas, de traumas, de rechazos, de inseguridad o experiencias dolorosas. Y ahora, hablando de este miedo ya no nos va a proteger como el miedo preventivo, sino viene a esclavizar al hombre, a la humanidad. Precisamente porque el miedo viene a paralizar, produce ansiedad constante, va a generar inseguridad. Y podemos verlo muchas veces con personas, a lo mejor lo hemos visto o experimentado con algún familiar, algún amigo, ¿verdad? De una manera, viene a este miedo que estamos hablando, de una manera el enfermizo, muchas veces va a impedir a que avancemos, o también nos puede hacer imaginarnos, ¿sí? Peligros que no existen. Y caemos ahí. Por eso es que roba la fe, viene a robar la paz y controla los pensamientos y las emociones. Y aquí se viene entonces miedo a que yo sea rechazado, miedo a que yo fracase, miedo al abandono, miedo aún al futuro, ¿sí? En algún momento yo les platiqué y les decía, yo cuando era pequeño, pues no me sentía yo en una seguridad plena y total. Y yo pensaba y decía, yo jamás me voy a casar.
porque obviamente yo tenía miedo a tener una relación, a tener una comunicación con una mujer, vamos, con un acercamiento, ¿sí? Y precisamente muchas veces por eso viene el miedo a equivocarnos. Y es que, pastor, cuando hablaba usted acerca de esto de que el miedo nos paraliza, muchas veces es cierto. Yo creo que el problema no es tener miedo, sino el problema es dejar que nos paralice, ¿no? Así es, pero hablábamos de este miedo que es enfermizo. Sí. Ahora, hay una pregunta que muchos cristianos se pueden hacer en secreto, ¿no? Y muchos podrían preguntarse, si tengo fe, ¿por qué todavía tengo miedo? Abby, ¿tú le has tenido miedo a algo? Sí, claro, yo creo que todos los días surge quizá todos los días el temor a algo, o sea, en actividades básicas, ¿no? A veces creemos que no lo podemos tener miedo, pero inclusive... Voy a dar un ejemplo muy burdo y quizá a nivel ama de casa, estamos friendo cualquier alimento en aceite y te da miedo, te da un cierto temor el quemarte con el aceite, ¿no? Quizá es un miedo muy pequeño quizá, o que ya lo tenemos muy consciente, pero es como lo comentaba el pastor, es un miedo precautorio. Un miedo que si sabes que vas a aventar algo en el aceite, inmediato vas a tener una reacción. Sí. Entonces, creo que todo el mundo tenemos ese sentimiento, platicábamos hace un momento, ¿no? Y que tenemos ese sentimiento y aún, voy a decirlo así, tenemos miedo de tener miedo. Sí. O sea, no sé si me da a entender con esto, pastores, pero es que a veces tenemos miedo de tener miedo porque creemos que el miedo no viene de parte de Dios. Es que no es lo mismo tener ahorita voy a entrar a eso, no es lo mismo tener un sentimiento de miedo como de alerta a decir no tengo que tener temor. Perdón, Navi. Sí, nada más quería comentar esto, ¿no? O sea, incluso hay textos en la palabra de Dios que nos hacen o que dicen, ¿no? Por ejemplo, Salmo 23:4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, existe en cualquier área de nuestra vida la situación, se puede producir la situación en temor o en miedo, pero aunque esté en ella, no temeré mal alguno porque sé que tú estás ahí conmigo. O sea, en cualquier situación, Él va a estar en la situación de riesgo, ¿no? Sí, a través, yo creo que del texto que está mencionando la pastora Abigail, podemos decir de tal manera, entonces tenemos la plenitud y la seguridad de que vamos a estar caminando precisamente plenamente con esa firmeza y la seguridad del Padre Celestial. O sea, que no nos encasillemos en que muchas veces podamos caminar siempre con el miedo y poder llegar a un miedo excesivo, ¿no? Y de esta manera, con eso se puede perderlo todo. Pero hay entonces el texto bíblico me está diciendo que tengo la posibilidad de caminar con seguridad. ¿Qué les parece si nos escriben ahí en los comentarios y que ustedes nos puedan compartir diciéndonos a qué le han tenido miedo, ¿no? Si todavía le tienen miedo a eso, o si a lo mejor usted dice, le tenía miedo a esta situación, pero logré superarlo. Y también le invitamos a que se comunique con nosotros a los números en cabina, que bueno, nosotros, ahí está el equipo que está recibiendo las llamadas. Si usted gusta comunicarse también con nosotros, gusta enviar un saludo, de igual manera, también ellos nos lo hacen llegar. El número en cabina es 5911-07-1440. Lo repito, 5911-07-1440. Y tenemos también el número de WhatsApp, donde ahí usted puede enviar también sus peticiones de manera directa con la producción de Sanando Heridas Se Rompen Cadenas. Ahí lo estamos recibiendo, pastor, el número. Es el número 55 22 55 38 28. Nuevamente, 55 22 55 38 28. Escríbanos y mándenos su petición y estaremos atendiéndoles con grande bendición y procedimiento para poder
seguir con ustedes. Así es, y pues bueno, saludamos a cada uno de nuestros hermanos que están conectando y decíamos los que están llegando en este momento, estamos hablando acerca del miedo y Abby comentaba algo, decía, muchas veces tenemos miedo incluso de tener miedo porque creemos que el miedo no proviene de Dios, ¿no? O que estamos, claro. El que tiene miedo, pues entonces es como sinónimo de no estás confiando en Dios. Exactamente. La palabra del Señor es que muchas veces, aún hasta para aplicar ello, y hay veces que se califica mal a la persona. Entonces, la hermana o un servidor tiene miedo y dice, bueno, entonces eso no es de Dios, pero se aplica negativamente. Cuando lo podemos expresar, que en 1 Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿sí? Entonces sí es cierto, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, pero de tal manera necesitamos estar firmes en lo que es la palabra del Señor. Cuando Job habló y lo exclamó, lo habló directamente, públicamente con sus amigos, con la gente que le rodeaba, y nos lo dejó bien escrito. Allí en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, nos dice, porque el temor, él hablaba del temor, ¿sí? Que me espantaba, me ha venido. Y precisamente por eso decimos, en ocasiones cuando tenemos un temor destructivo, enfermizo, pues obviamente viene a robar la paz, impide que avancemos, controla los pensamientos, las emociones, y fue lo que le pasó a Job. Por eso la Escritura dice que a Job le aconteció lo que él se temía. Y este es parte de otro tema que vamos a hablar más adelante, cuando decíamos, entonces aquí viene una maldición, ¿sí? Adquirida. Él adquirió esa maldición cuando empieza a expresar de esa manera, ¿verdad? Pero cuando él reconoce, porque el temor que me espantaba me ha venido, pues lo está reconociendo. ¿Por qué? Porque es un miedo enfermizo. Y esto abre puertas a la opresión. Es una opresión emocional, viene un tormento mental. Podemos ver gente que están en clínicas atendidos precisamente por el temor, no tanto que entran a la psicología, sino a donde están atendiéndose mentalmente. Al psiquiátrico, sí, ¿no? Al psiquiátrico, sí. Entonces, ¿por qué? Porque viene un tormento mental, hay un aislamiento y la persona vive en desconfianza porque hay un agotamiento espiritual. Es que se hace una catástrofe, ¿no? Sí. En la mente. Voy a leer un comentario. Nuestro hermano Fernando Guzmán nos comenta, saludos hermano Fer, dice, yo tenía miedo de tener miedo porque dice la palabra que donde hay temor no se ha perfeccionado el amor. Fíjense que es cierto, ¿no? Decíamos, muchas veces el tener ese miedo, creemos que la Biblia, creemos que la palabra de Dios, creemos que Dios condena la emoción del miedo. Entonces es como, no tengo que sentir miedo. Hay una cuestión, lo platicaba con el pastor, lo platicaba con Abby hace un ratito y decíamos, el Señor nos capacitó de diferentes emociones, pero no nos puso emociones negativas y emociones positivas como muchas veces se llega a clasificar. Simplemente Él nos dotó de emociones. De nosotros depende cómo las enfocamos, ¿no? De manera negativa o de manera positiva, por así decirlo. Ahora, el problema no es sentir el miedo. El problema es dejar que el miedo nos paralice y nos controle, que es lo que venimos hablando en este tiempo. Ahora, por eso hay que entender que la fuente de todo, de nuestro consuelo, de nuestra ayuda, de nuestro refugio, es Dios, ¿no? En alguna ocasión escuché una frase, y yo creo que ustedes la han escuchado, esta frase que dice, la Biblia tiene 365 no temas, ¿no? Y la he escuchado muchas veces, y entonces cuando empecé a buscar, pues no, la verdad es que la Biblia no tiene 365 veces el no temas, sino que hay cerca de entre 50 a 70 versículos, dependiendo la traducción, que nos va a hablar del no temas, pero sí hay muchos más versículos que se refieren al no tengas temor, sé valiente, esfuérzate, y eso es lo que el Señor nos enseña. Ahora, la palabra de Dios nos enseña de personajes bíblicos que tuvieron temor, ¿no? Que tuvieron miedo, más que temor, que tuvieron miedo. Y cuando estamos hablando de eso, ¿por qué nos permite el Señor ver
en la Biblia esos personajes bíblicos que tuvieron miedo, porque fueron personas reales, ¿no? Personas que al igual que nosotros sentimos. No sé si te acuerdas de alguno, Vi. Sí, por ejemplo, tengo dos a la mente y lo podemos ver en Mateo 14:28, el pasaje del 14:28 al 30, y podemos ver cuando Pedro, todos creo que conocemos, muchos de nosotros conocemos esta historia, donde Pedro pasa por las aguas o quiere pasar por las aguas y dice, voy a permitirme leer 14:28 y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí es algo bien interesante, dice, pero al ver que el fuerte viento dice Pedro, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Quiero hacer un pequeño espacio aquí antes de leer el siguiente, pero aquí es importante recalcar que no solamente cuando tenemos ese miedo es esconderlo, sino también demostrarle aún al Señor que tenemos esa vulnerabilidad y tenemos miedo. En ocasiones yo platicaba en la iglesia y aún con el pastor David González platicábamos y decíamos, es que a veces nuestras oraciones son, me voy a salir un poquito del tema, pero es para regresar a esto, decía, en nuestras oraciones decíamos, es que necesito dinero, necesito trabajo, necesito salir de deudas, necesito tal. Está bien, o sea, tu petición es salir de la deuda y está perfecto, pero no en nuestras oraciones a veces no marcamos nuestra vulnerabilidad y no decimos, Señor, es que me siento agobiada porque las finanzas no llegan, Señor, es que me siento desesperada, ansiosa, tengo miedo de que no pueda llegar a final de mes, tengo incertidumbre, o sea, a lo que voy es, no marcamos lo que está dentro de nosotros, sino siempre marcamos la situación, no quiero decir externa porque la estamos pasando, pero la situación en vez de nuestro interior. Y regresando a este texto, dice, al hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Lo que estaba exclamando Pedro en este momento era una desesperación y decirle, ayúdame, sálvame porque no quiero ahogarme. A lo mejor ellos conocían del mar y ellos sabían lo que pasaría a un pescador o a alguien que se hundiera, el agobio de la desesperación del agua, de la falta de oxígeno, de lo que sea, ¿sí? Y luego dice el siguiente texto, si bien el siguiente verso dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Pero lo que quiero resaltar aquí dice, al momento Jesús le extendió la mano. Si no lo dejó. No lo dejó. Quizá vamos a tener una pequeña, como Pedro, ¿no? Una pequeña reprensión. Sí. ¿No? Por parte de Dios y decir, hey, ¿por qué dudas si sabes que estoy aquí? Y en efecto, tenemos el texto los textos que dicen, estoy contigo, no temas, lo decía Pastora Belén. Sí, creo, perdón. Pero perdón, nada más para terminar con esto, lo que nos hace falta pienso que es poder confiar plenamente en el Señor. Sí, lo que habla en esta parte, estamos entendiendo precisamente el enemigo, o sea, Satanás, siempre va a usar el miedo. ¿Para qué? Para poder detener el propósito que Dios puso en nosotros. A Pedro lo está invitando a entrar al mar. Ahora, hay algo bien importante, lo que aquí, si nos damos cuenta, el enemigo quiso apagar la fe de Pedro, porque la fe la tenía, o sea, Señor, si eres tú, haz que yo camine también en el mar como tú lo estás haciendo. O sea, la fe estaba allí, pero inmediatamente viene y se apaga la fe. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a querer destruir nuestra identidad. Es que entonces podríamos decir, antes de irnos al corte comercial, podríamos decir que el miedo nos hace perder el control, nos genera angustia, nos va a producir ansiedad y va a generar duda. Así es. Entonces,
es un buen ejemplo y yo quisiera mencionar algo rápido y decir, justamente en este pasaje de la Biblia, ¿cuántos iban en la barca? Aquí hay dos, y aquí vamos a ver rápido dos clases de miedo, y ahorita que regresemos vamos a continuar con esto, pero vamos a ver rápidamente dos. Uno, Pedro estaba igual que todos, le tenían miedo a la tormenta, pero aún en medio de su miedo, tuvo una decisión que fue salir de la barca, solo que cuando quitó la mirada de sus ojos, de que los desvió de Cristo, ahí fue donde empezó a sentir que se hundía. Pero los otros, el miedo los paralizó y no les permitió salir de la barca. Ahorita que regresemos, vamos a continuar con este tema que está muy interesante. Así es que síganos escribiendo, por favor, ahí en el directo, en el vivo que estamos en Facebook, a través de Sanando Heridas Mills. Si usted nos está escuchando a través de la radio, envíenos un saludo aquí a la multilínea 5911-07-1440. 5911-07-1440. En un momento regresamos. Estás escuchando Sanando Heridas, se rompen cadenas, con los pastores David González y Belén González. No te desconectes, en unos momentos regresamos con más palabra, más fe y más restauración para tu vida. Mira, es mucho más que una credencial, con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar, para el México que quiero. Porque somos una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar. Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. Alto, no caigas en fuera del lugar. Mientras millones celebran, hay quienes rompen las reglas. La trata de personas en eventos masivos es una realidad. Son captadas con fines de explotación. El silencio no es parte del juego. Denuncia. ¿Cuidarnos? Es una responsabilidad compartida. En la CNDH te orientamos. Llama al 800-715-2000. Defendemos al pueblo. No hace falta empujar montañas, basta con un granito de arena. Tus aportaciones, por pequeña que parezca, se suma a algo enorme. Una palabra de aliento, un abrazo con fe. Siga haciendo tus aportaciones, aporta granito a granito. Reporta tu colaboración conmigo en el 55 11 49 11 47. Continuamos compartiendo la palabra de Dios en Ondas de Vida 1440 AM, la estación de la gente de fe. Hola, soy la licenciada Isabel de tu programa Sanidad y Medicina y te recuerdo que cada mes tenemos la conferencia de Sanidad y Liberación con la doctora Ana María López. Puedes obtener más informes al número 59 51 16 10 39. Recuerda que estas conferencias no tienen costo. Escúchanos de lunes a viernes en Sanidad y Medicina a las 11 en punto de la mañana por Ondas de Vida 1440 AM. Todos ustedes que vinieron al Congreso Días de Gloria hicieron una promesa. Dios puso el deseo, el profeta habló, pero Él ahora te da el poder para cumplir esa promesa. ¿Dónde, Jorge Castillo? Cumplamos ese pacto y hagamos esa aportación al 55 79 0890 0309 8095 del Banco Santander a nombre de Ministerios Buena Tierra. Y una vez que hayas hecho esa aportación, repórtala con Yal Mendoza en el 55 11 49 11 47. Todos a colaborar. Suena el shofar y tu pueblo es convocado. Los invitamos a escuchar su programa Gracias Salvadora, los lunes, martes, jueves y viernes, de 8 a 8:30 de la noche, a través de Ondas de Vida 1440 de AM, la estación de la gente de fe. Antes de continuar, una breve reflexión. En el 2026, la fe no es solo creer, es actuar,
es poner el corazón en cada paso. Un nuevo año para vivir la fe con valentía y alegría. Regresamos en un momento. Estás en Ondas de Vida 1440 AM. Estás escuchando XEEST de amplitud modulada. Ondas de Vida 1440. Transmitiendo desde sus estudios en Montecito 59, Colonia Nápoles, código postal 03810, en Ciudad de México, con 25,000 watts de potencia efectiva radiada. Somos una emisora de Grupo 7. Ya son las 8:30. Continuamos en Sanando Heridas, se rompen cadenas, un espacio de restauración y esperanza. Sigue con nosotros, porque lo mejor de este mensaje aún está por venir. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso y estamos hablando acerca de lo que es el miedo, y decíamos que podemos ver nosotros aún en la Escritura personajes que tuvieron miedo, que sintieron miedo en diferentes circunstancias. No nada más algunos de los personajes, sino que aún hace 8 días platicábamos, ¿no? De si nos pusiéramos a pensar en todo lo que sucedió en el Getsemaní, cuando Jesús estuvo orando, podríamos darnos cuenta que sucedieron muchas cosas. Uh-huh. Muchas cosas, ¿no? En ese momento, pero creo que también Getsemaní fue un campo de batalla emocional para Jesús, porque cuando no es nada más que fuera un momento de gloria, sino que fue un momento de angustia profunda. Entonces, él sintió ese miedo, pero hay algo bien importante. Él recordó y sabía que Dios estaba con él, que su Padre estaba con él, ¿no? Y podríamos hacernos tal vez una pregunta, porque yo me imagino al Hijo de Dios temblando, ¿no? Sudando gotas como de sangre, pidiendo que pasase de él la copa. Una escena que si nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a imaginarla, pues cambiaría todo. Ahora, yo hace 8 días ya no lo platicamos, ¿no? Pero decíamos, ¿qué pasaría si un cristiano de la actualidad, un cristiano, hubiera estado ahí junto a Jesús, ¿no? ¿Qué le hubiera dicho? Un cristiano actual. Quizás le hubiera pasado lo mismo que a Pedro, ¿verdad? Pedro, de una manera huyó. Los discípulos lo dejaron solo, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque de una manera tuvieron miedo. De ser tratados como estaba siendo tratado el maestro. Ah, sí, porque una cosa era, por ejemplo, lo que decían, vemos, ¿no? Pero claro. Hoy nos imaginamos, pero ya verlo cuando iba a ser. Ahora, hablando acerca de eso, pastor, híjole, cuando ya hablamos acerca de los tiempos difíciles y de los tiempos que vienen, y que a veces hablamos del tiempo de persecución, creo que el Señor nos va a fortalecer y nos fortalece y nos va previniendo, porque muchas veces decimos, no, la iglesia va a ser perseguida, y lo hablamos como si todos lo anheláramos y lo esperáramos, pero la verdad es que conocemos o hemos escuchado testimonios de hermanos que han pasado por persecución y que en realidad tienen que ser valientes, ¿no? O tienen que esforzarse, tienen que ser muy valientes. Y les decía, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor un cristiano actual hubiera estado ahí junto a Jesús? Tal vez hasta se hubiera acercado y le hubiera dicho, ay, no es posible. Yo creo que tú que eres el Hijo de Dios, no confías en Él. ¿Por qué sufres, no? ¿Por qué te turbas? Mismo Satanás se lo dijo en el desierto. Si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, dice, lánzate al abismo. Al cabo, dice, el Señor mandará a sus ángeles delante de ti para que te guarden, porque el enemigo también conoce la palabra, claro, y va a atacar de tal forma. Sí, es importante que podamos ver todo. Yo creo que por aquí nos están, hermano Brian Rocha está pidiendo oración por liberación y sanidad, y también por Adrián Rocha, por Argelia, de una manera Samano, por Gustavo Romero, y bueno, estaremos, está la petición muy extensa, pero hermano Brian, estaremos en unos
momentos más para poder estar avanzando y poder atender a tu petición. Sabemos que ahí podemos ver grandes bendiciones a través de todo ello. Bueno, entendemos el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Igual, si gusta comunicarse con nosotros, a nuestro hermano Brian Rocha, aquí a los números en cabina, y si gusta dejarnos su número de teléfono para que posteriormente el pastor se pueda estar comunicando con usted, ya sea que se comunique al 5911-071440 o también directamente al 5522-553828. Y ahí también estaremos contactando de manera ya personal. Síganos enviando sus peticiones, sus comentarios. Nosotros los leemos ahorita en un momento y claro que sí, estaremos orando por cada una de ellas. Y decíamos, pastor. Sí, claro, o sea, la situación aquí, bueno, con nuestro hermano Brian, de una manera, pues sí, hay temor, hay de una manera, pero sabemos, amado hermano, que ahí el libro de Isaías 41:10 nos dice: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te guardo, siempre estoy contigo, siempre te voy a sustentar y nunca te voy a dejar de mi mano. Y vamos a seguirnos tomando de la mano de Dios. Estamos dando solamente algunos consejos, pero también vamos a estar orando por sus peticiones de tal forma en la cual podamos atenderle ampliamente y poder llegar a la misma presencia de nuestro Dios, que Dios es el que hace todas las cosas, ¿sí? Así es. Así es que, entrando nuevamente, decíamos, sí, hablábamos acerca del temor, ¿verdad? Algo que podemos decir, el temor, decíamos, nos está paralizando, y un ejemplo bíblico lo podemos ver cuando Adán tuvo miedo, pero dice, tuvo miedo después de haber pecado, ¿sí? Por eso dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero ¿por qué muchas veces viene la manifestación de esta manera? Porque entonces viene tanto el pecado y viene la culpa. Sí. ¿Sí? Y entender todo ello, pero sabemos nuevamente lo que la Escritura nos está refiriendo cada día. Nuestro Padre Celestial precisamente está cada día y cada momento de una manera atendiendo de una forma importante. Jesús mismo, leyendo la Escritura, él decía, él lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha venido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y Jesucristo a eso precisamente vino. ¿Por qué? Porque él recuerda, Jesús mismo sabe que hay heridas de tal manera internas en la persona. Y algo bien importante, amado hermano Brian, todos los que nos están visualizando en este momento, Rosy Cruz, les bendecimos, Fernando Guzmán, Romanos capítulo 8, versículo 1 nos está diciendo: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y es la importancia, gracias porque nos están ahorita ayudando. Y nuevamente leer: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Aquí es importante: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quisiera yo volver a tomar el ejemplo que habló la pastora Abigail acerca del ejemplo de Pedro cuando de una manera él tuvo tuvo temor, cayó, pero después, o sea, al mar, pero después vino, cuando vemos que vino la mano de Jesús y le extendió, entonces nos damos cuenta que la ayuda del Maestro, la ayuda del Padre es inmediata para cuando nosotros podamos tropezar, podamos caer en el temor, en la desesperación, cuando podemos ver que no avanzamos, cuando podemos darnos cuenta que estamos detenidos, que estamos incapacitados, porque de una manera el Señor viene a los incapacitados. Para traer sanidad. Para traer sanidad. Sí, y es que cuando reconocemos, lo hemos hablado en estos programas y hemos dicho que lo que se esconde, lo que se esconde nos domina, ¿no? Lo que se expone se sana. Entonces estamos recibiendo las peticiones de nuestros hermanos. Queremos saludar a cada uno de los que están conectados con nosotros y poderles decir esto:
amados hermanos, Pastor Víctor Rosas, hermano Daniel García, hermana Patti García, hermano Baltasar Ríos, a la pastora Joana, al pastor Ángel, la pastora Dolores, a nuestra hermana Verónica Cázares, que nos ve desde Culiacán, nuestra hermana Rebeca Ramírez, a Débora Reyes, nuestro hermano Fernando Guzmán, nuestra hermana Fernanda Ledesma, a Brian Rocha, a Rosy Cruz, Rebeca Luna, cada uno de los que nos están viendo, algunos no vemos sus nombres, pero a todos y cada uno de ustedes queremos decirles que hoy, a través de esta palabra, el Señor viene y nos dice, aun cuando tú tengas temor, aun cuando tú te sientas en momentos difíciles, aun cuando tú sientas angustia, yo estoy contigo. Y esta es una palabra que el Señor nos dice, porque Él nos está enseñando y nos dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y creo que cuando nosotros tomamos esta promesa en nuestras manos, vamos a recordar y tenemos este recordatorio constante de que no estamos solos, de que hay un refugio, aun cuando nuestro ser, aun cuando nuestro corazón está gritando, aun cuando veamos y cuando podamos expresar o decir, es que todo esto es un caos. Muchas veces nosotros empezamos a ver con un pensamiento catastrófico. Imaginamos todo lo negativo que puede pasar. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos hacer es rendirnos ante Él y permitir que Dios dicte nuestras decisiones y permitir que Él pueda hacer el cambio y la transformación en nuestras vidas. La clave en reconocer el miedo, es reconocer el miedo y no esconderlo, porque cuando lo llevamos a la luz de Dios, ese miedo comienza a perder poder. Entonces, claro, todo eso que está oculto, que está escondido, podemos decir, Señor, hoy lo traigo a la luz. Algo clave que pasó, y es que en muchas de las ocasiones y muchos de estos ejemplos bíblicos que nosotros podemos ver, es que estos personajes tuvieron, tal vez el valor de poder decir, sí, me estoy ahogando tal vez en el miedo, pero es tiempo de salir y es tiempo de sacarlo. Yo creo que hay una pregunta, pastor, que algunos hermanos se han hecho y es, entonces, ¿sentir miedo es pecado? Bueno, sentir miedo de tal manera que no es pecado, hemos sentido miedo, pero cuando nosotros dejamos que el miedo gobierne, entonces sí estamos cayendo en el pecado, o sea, porque de una manera no estamos dejando que la presencia de Dios trabaje con nosotros, que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Precisamente por eso el Señor nos lleva a tener la confianza en Él, tener confianza en Papá Dios. Y creo que cuando caminamos con confianza, entonces vamos a poder entender. Por eso dice la Escritura en el Salmo 23:3 que Él confortará nuestra alma, porque el Padre lo conoce. Pero si tengo miedo y aquí aquí es algo que quiero aplicar, pero si por el miedo acudo a otros medios, puedo acudir a la brujería, a la hechicería, a la idolatría, entonces estoy cayendo en otra área donde el Señor pues dice, estás cayendo erróneamente. Pero cuando estamos ante el llamado, ante la atención, ahorita tenemos muchas peticiones ya en este momento, y creo que antes de terminar el programa vamos a hacer la oración, aunque de una manera vamos a orar ahorita en este momento, ¿verdad? Pero a lo que voy es que necesitamos expresar nuestra situación que estamos, porque así le estamos dando a conocer que estamos dependiendo de nuestro Padre Celestial. El Señor mismo, el Señor Jesús mismo lo expresó en un momento de angustia, de miedo, y le hizo conocer a su Padre y le dijo, ¿no? Sí. Voy a parafrasear el texto, pero le dijo, Padre, si es posible de mí, o sea, es pasar esta copa, ¿no? Es pasar este miedo, es pasar esta situación. O sea, que no sea yo, que seas tú obrando en mí, y es entregar esta situación es parte de poder decir, sí, o sea, es confiar totalmente y plenamente en el Señor. Así es. Sí, quiero ampliar un poquito, gracias por su comentario, por eso me vino a la mente, aún entendemos que muchos cristianos, sí, muchos creyentes, vamos a hablar así, tienen espíritu, decimos, estamos conformados espíritu, alma y cuerpo, y tienen el espíritu vivo, pero el alma está herida.
El alma, bueno, espíritu, alma, y cuando el alma está herida, entonces el cuerpo se enferma. Sí, se refleja. Pero aquí hay algo importante, por eso el amar a Dios, sí, aún de una manera, muchas veces hay gente que ama a Dios, pero camina con miedo. Está amando a Dios, pero también de una manera siente el rechazo, siente inseguridad, incertidumbre en las dudas y llega la amargura. Tenemos un texto que nos envía el pastor Alejandro Marina. Gracias, pastor. Dice San Juan, capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo esto, híjole, la verdad es que esta palabra no nada más es esto. Dice, versículos más atrás, cuando Jesús responde esto y habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, dice en el versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y ya después viene hablando acerca de esta parte de la paz, pero la verdad es que cuando nosotros vemos esta parte de la Escritura, cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Quiere decir esto, que sí podemos venir al Señor, sí podemos presentarnos delante de Él y poder decirle, ¿no? Señor, me siento con miedo. Voy a recordar un ejemplo que cuando yo era pequeña, bueno, a los que conocen, pues Abby es mi hermana, y cuando yo era pequeña y nos llevaban a los juegos mecánicos, a mí siempre me dio miedo. Pero había algo que yo hacía que yo me atreviera a subirme a un juego mecánico y yo siempre le preguntaba a mi hermana y le decía, ¿te vas a subir tú? ¿No? ¿Te vas a subir conmigo? Y ella me decía, sí, hombre, súbete, ¿no? Yo me sentía segura porque iba mi hermana conmigo, porque yo sentía que dentro de todo pues me iba a proteger. ¿Cuántas veces necesitamos? Y bueno, ya estábamos en el juego y a lo mejor seguía sintiendo el miedo, pero lograba terminar el juego, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos saber que Dios está de nuestro lado, que Dios está con nosotros y que aunque sienta temor, Él va a estar a mi lado? Yo recuerdo, ¿no? Abby, estábamos chiquillas y Abby me decía, sí, hombre, y me abrazaba, ¿no? De tal manera como hacerme sentir, estoy aquí contigo. Entonces, cuando hablamos acerca de eso, creo que es lo que nos hace falta. Mencionamos ahorita esta pregunta que tal vez muchos se han hecho en decir, entonces, ¿es pecado o no es pecado, no? Y ahorita que hablábamos de esto, pastores, cuando hacemos a Dios a un lado de los miedos que estamos sintiendo, las angustias, los temores, entonces se convierte en un pecado porque lo estoy alejando. Porque se suelta uno de la misericordia de Dios. Está uno rechazando de tal manera, la persona que actúa de esta manera está rechazando la misericordia, el amor, y en algunos momentos se vive así porque se vive por las consecuencias, ¿sí? De lo que ha causado. Por eso es que también podemos ver nosotros que aún personajes bíblicos tuvieron miedo aún después de una gran victoria. Sí. Y un personaje bíblico, por ejemplo, es Elías, ¿sí? Y él, después de la victoria en el Carmelo, huyó por miedo, ¿sí? Entonces, aún decíamos, los fuertes pueden quebrantarse. Dios primero sana antes de volver a enviarnos, ¿verdad? Pero miedo a la inseguridad. Entonces, caminar con inseguridad, estamos caminando, por eso la palabra del Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces estamos caminando con una protección divina, ¿sí? Pero el caminar con inseguridad, entonces estamos haciendo a un lado toda la benevolencia y la bendición que Dios nos da. Sí, me gustaría tocar un texto, pastor, con lo que usted estaba diciendo hace un momento, acerca del espíritu, alma y cuerpo. Lo encontramos en Salmo 42, verso 5. Dice la palabra de Dios, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es una pregunta y se la está haciendo este personaje, el salmista se la está haciendo a su persona. Dice,
¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero aún en esa pregunta le da una respuesta y le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo que tenemos que hacer aquí, creo, es, a ver, no está mal sentir ese miedo, ese temor. Sin embargo, es instruirle a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a todo nuestro ser, es espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, porque aún tengo fe. O sea, decirle, espérate, porque ahí viene tu salvación, espérate, porque aún cuando tengamos la duda, saber que el Padre va a estar actuando. Queremos, sé que el tiempo se nos está yendo. Ya se nos terminó. Y, perdón, sí, o sea, es que esto lo podemos ir concluyendo en el programa siguiente. Algo que me gustaría rapidísimo y que no quisiera que se quedara en el aire. A veces los escuchas, nos quedamos con ciertas dudas o ciertas cosas que quisiéramos, sí. Y si alguien nos preguntara del otro lado, está bien, todo lo que dicen está, perdón lo que voy a decir, pero todo lo que dicen está muy padre, pero ¿cómo lo supero? Suena bonito, ¿no? Suena bonito. Y gracias por todo el planteamiento de que está en la Biblia, sí, pero ¿cómo lo supero? Creo que es importante resaltar que esto, ¿cómo lo superamos? Hay peticiones ahorita, ¿no? Pero ¿cómo lo superamos? ¿Cómo superamos este miedo, esa necesidad, esa angustia? Hay dos caminos que nosotros podemos identificar rápidamente. Tenemos dos minutos. Hay dos caminos que podemos identificar, y uno es escondernos o crecer. Y cuando decidimos escondernos, nos apropiamos del miedo. Hemos hablado en unos programas y hemos dicho, la situación, el problema, la enfermedad no es tuya, no te apropies de ese miedo. No te apropies de ese miedo. ¿Cómo podemos crecer? Es reconocer, estoy pasando por esta situación de miedo, bien lo dijo el pastor ahorita. Sé que este tema es muy amplio y podríamos continuar con este tema porque no nada más es el miedo, sino es que el miedo genera ansiedad, que el miedo genera angustia, que el miedo genera diferentes situaciones. Entonces, yo creo que si hoy nosotros nos estamos preguntando, ¿cómo dice la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro capítulo 5 verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros? ¿Qué podemos hacer? Sí, venir y decirle, Señor, esta es mi angustia, esta es mi ansiedad y la echo sobre ti. Quisiéramos terminar este programa del día de hoy pudiendo o haciendo una oración, pero queremos invitarles a que también estén pendientes de nuestras redes sociales de Sanando Heridas, ahí en Sanando Heridas Mills, en Facebook usted nos va a encontrar, y vamos a tener a lo mejor un poquito más sobre el miedo, y la próxima semana continuaremos con estos temas que son muy interesantes. Así es que nos gustaría, Pastor David, pudiera orar por las peticiones. Vamos a hacer una oración y vuelvo a repetir con lo que dijo la pastora, no dejando de estarse comunicando con nosotros para poder darle continuidad a todo ello, ¿sí? Oremos. Señor, queremos darte gracias en este día, pero también queremos pedirte en este momento por Brian Rocha, bendito Padre Celestial, pidiendo, Señor, aún por el sustento para sus medicamentos, bendito Dios, y que Brian sea lleno de la presencia de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Permite que él pueda tener una tranquilidad, Señor, aún para dormir. Alarga la vida, Padre, de él, Señor, y aún oramos y pedimos por todas las peticiones que él nos mandó, escribiendo cada persona, bendito Dios, y aún, Padre, en este día creemos que tú le vas a dar paz, tranquilidad, y en este día, Padre, todo espíritu de esquizofrenia, Padre, queda atado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, y sobre todo, Dios, permite que su hermano, Señor, se aleje, Señor, de las adicciones que se encuentran, Padre. Tienes poder, Señor, y autoridad, y por eso hoy, este día, oramos y pedimos por ello. Te pedimos, Señor, por tu hija Rebeca, Señor. Ahí está la petición, poniendo en tus manos la vida de Dylan, Señor, en ese tratamiento que está llevando de leucemia. Padre Celestial, tú tienes poder, tienes autoridad, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús creemos que tú, Señor, estás trabajando y estarás sanando las heridas, el cuerpo, el alma.
bendito Dios. Sí, Señor. Fernando Guzmán, Señor, nos pide por la vida de Carlos Gómez, Padre. Ahí está la vida, Señor, de este varón. Ayúdale, bendito Dios, y sobre todo que la presencia tuya se siga estableciendo con poder y con bendición, bendito Dios. Señor, por Rosy Cruz, Señor, pedimos por su sanidad. Pon tu mano, Señor, en su matriz, bendito Dios. Esas hemorragias que están allí en este día, ordenamos a todo trabajo de brujería, de hechicería, Señor, le ordenamos se aparte de la matriz, Señor, de Rosy Cruz, y sobre todo, Padre, se detiene toda hemorragia en el nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos, Padre, que se sane, Señor, toda herida en el alma, en su espíritu, y creemos en tu palabra y estamos creyendo en tu poder, Señor. Gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde también que si usted está buscando algún lugar donde congregarse, pues le invitamos a que pueda comunicarse con nosotros, ya le decíamos, al número de WhatsApp, y tenemos algunas de nuestras iglesias que están, Iglesia Ministerios Internacionales La Shekinah, con el pastor David González y Ruth González, en la calle Tercer Milenio número 9, en la colonia Santa Rosa Xochiac, Álvaro Obregón. Está la iglesia Casa Pan de Vida, con el pastor Alejandro y Roxana Molina, en la calle Pedro Galán, número 416, en la unidad CTM Gustavo Amadero. Iglesia Cristiana Arca de Yahweh, pastores Mario y Joana Villaseñor, dirección Barrio Niño del Consuelo, Pueblo Santa Cruz, Acapixtla, en Xochimilco. Iglesia Monte Sinaí, con pastores Ángel y Lolita Correa, en la dirección de San Miguel Arcángel 35, Colonia El Capulín, Álvaro Obregón. Y Casa del Alfarero, bueno, estamos el pastor Víctor y su servidora pastora Belén González, ahí en Santa Fe, Álvaro Obregón. Y Fuente de Redención, con el pastor Daniel Albarrán, en la dirección es Francisco Villa, número 29, Colonia Zona Escolar Gustavo Amadero. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en su programa que es Sanando Heridas, se rompen cadenas. Este fue su programa Sanando Heridas, se rompen cadenas. Hasta la próxima emisión.